Y a mí este embarazo sí, lo que más me impactó fue el tema de que me moría de sueño. O sea, y como Te tengo que chocó cuidar a 2 bastante. niños, Difícil, muy ya no difícil. podía más hasta ahora. O sea, yo podría dormir literal, como le digo a mi esposo, podría dormir todo el día y estar ahí todo el día. Entonces, eso es lo que creo que ha sido el cambio, ¿no? De mis 3 embarazos, que todos han sido súper diferentes. O sea, son mitos, ¿no? Eso que dicen que es mujer si tienes estos Sí, síntomas, claro, hombre. siempre tratan de cuadricular algunas cosas, pero no, mamitas, los embarazos son distintos. ¿Sabes qué yo escuché? ¿Sabías que cuando tienes un bebé tenemos muchísimo miedo y cuando llega el segundo creemos que bueno, ya sabemos de la experiencia anterior, ahora lo vamos a hacer mejor, pero realmente a veces es totalmente distinto? Me ha pasado conversando con mis amigas que su embarazo es distinto y por qué el mío es distinto. Todas somos un mundo diferente. Bienvenidos al Club del Bebé. Yo soy Grecia y ya sabes que este espacio es para ti, para buscar información de la buena. El día de hoy estoy con Débora Castillo. Ella es psicóloga clínica educativa. Bienvenida, Débora. Mucho gusto, Grecia, gracias. Y me comentan que es mamita por tercera vez. Sí, efectivamente. ¿Qué tal, Débora? Cuéntame, por favor, cómo te está yendo con tu embarazo ahora. Muy bien, en realidad súper diferente a los anteriores, ya entenderás que el primero y el segundo no tienen nada que ver. Y bien, o sea, gracias a Dios está todo muy bien. Bueno, ya te iré comentando en el transcurso de la entrevista cómo es que va todo. Pero Débora, bien. mire, y en tu experiencia como psicóloga, ¿tú qué creías que iba a pasar en tu primer embarazo y no ha sucedido en el segundo y ahora en el tercero tampoco? Cuéntame, a ver. Hay muchas cosas, ¿no? Para empezar, físicamente hablando, ¿no? Que es pues donde se gesta el bebé y tu cuerpo cambia y tienes muchísimos cambios. Yo nunca pensé el primer embarazo que iba a ser tan drástico, ¿no? Porque tú sabes, los primeros meses siempre uno tiene muchas ideas, bueno, no digo todos los embarazos, pero creo que Claro. la mayoría podría encajar, ¿no? Y sientes ganas de comer, ¿no? Entonces, en mi caso fue que subí mucho de peso, ¿no? Yeah. Y eso a mí me frustró un montón, porque decía, "Ah, mi cuerpo ha cambiado tanto, no pensé que iba a ser así, las molestias, ¿no? Bueno, y eso en cuanto al aspecto físico. En cuanto al aspecto emocional, en cuanto al aspecto social también, justo me agarré en pandemia el primer embarazo, así que no fue como que no tenía mucha cercanía con la familia, pero estaba mi esposo, que fue pues mi gran compañero y Tu equipo. ayuda, mi equipo, sí. Y bueno, con todos los miedos de la pandemia, que se enferme yo, que se enferme el bebé, que iba a pasar, la incertidumbre. Y pienso que en el embarazo, creo que en todos los embarazos, uno tiene esa como incertidumbre, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Porque bueno, además de este tercer embarazo, yo ya he tenido 2 pérdidas, ¿no? Entonces, entre cada uno. Y es difícil porque ya viene un embarazo y si lo pierdo, y Mucho si miedo. esa duda y el miedo, ¿no? De que no sabes qué es lo que va a suceder. Pero ya pasa el segundo trimestre y ya es mucho mejor, ¿no? El segundo ya es como que ya sientes al bebé, está un poquito más, ya lo sientes pues que se Claro, mueve, más ¿no? confianza. Más confianza, ya no Más- sientes los síntomas de estos que te dan Sí, porque vómitos. las mamitas y papitos que nos están escuchando, todos sabemos que el primer trimestre, bueno, es que no en todos, pero muchas veces, te digo por experiencia propia, mi primer embarazo, para mí fue el primer trimestre terrible, o sea, me la pasaba vomitando, terrible, terrible, terrible. El segundo no. En realidad solo sentía los olores que no me gustaban, pero era muy distinto. Es más, cuando yo me enteré que estaba embarazada, ya estaba predispuesta a que, ay, ahora se vienen los vómitos, esto. Pero no me pasó. Yo decía, qué raro, o sea. Pero, como dices, o sea, es muy distinto. Exactamente. Y algunos dicen que es por el sexo también, ¿no? Ah, ya tienes más vómitos, entonces es mujer. O es más complicada, es mujer, ¿no? Pero no, No yo funciona también. así, ajá. Simplemente es tu cuerpo, es otro bebé, es otro mundo. O sea, te voy a contar algo. Yo soy cantante, ¿ya? Y me fui hace poquito a una presentación donde eran cumpleaños de 2 hermanos. No me acuerdo cuántos años cumplían, pero se llevaban 2 años ya de diferencia. Y yo, como soy mamá de 2 también, eran hombres, o sea, me sentía identificada. Y yo los veía y eran tan distintos, no solo físicamente, o sea, eran de la misma mamá, del mismo papá, vivieron juntos, la misma educación, todo igual,
pero ellos eran distintos. Entonces yo digo, claro, en el embarazo estamos creando seres totalmente diferentes. Por eso es que nuestro cuerpo reacciona de manera diferente. Es la explicación que yo le tengo para todo esto. Sí, exactamente. Es cierto, ¿no? Todos los niños que vienen gracias a nosotros, pues a que podemos dar la vida, es individual. O sea, todos los niños son distintos, ¿no? De verdad, y cuéntame, por ejemplo, tú que trabajas con papitos y mamitas, ¿qué cosas has visto que se repite en los embarazos y que has visto que otras cosas que no se repiten? Bueno, en realidad, consultas perinatales no es que haya tenido mucho, ¿no? Porque en realidad en Perú no hay esa costumbre de ir al psicólogo o sea, durante la gestación, ¿no? Claro. Que se llama acompañamiento psicológico perinatal. No es que haya tenido esas consultas, pero sí he tenido pues mamás que han estado gestando, ¿no? Cuando ya han tenido sus hijitos y yo he tenido que atender porque los celos o porque tienen malas conductas, etcétera. Y eso sí me ha tocado vivir. Y en realidad los cambios físicos, o sea, no es que sea mucha importancia. El social sí, porque no es lo mismo un embarazo con un hijo, ¿no? Que ya, o sea, tienes que levantarte, aunque tengas náuseas, tienes que levantarte a atenderlo, tienes que jugar con él. No es lo mismo esa presión de la madre y del padre que con un primer embarazo donde, bueno, estás tranquila, entre comillas, trabajando lo que fuera en tu vida natural, normal, ¿no? Y no tienes que atender a otra persona, ¿no? Entonces, ese creo que es uno de los principales problemas. Problemas lo voy a poner entre comillas porque, bueno, son situaciones que todas las mujeres, todos vivimos, ¿no? Sí, claro. Y nos adaptamos porque el ser humano se adapta y la mujer está lista para poder tener al bebé en su vientre, o sea, es algo natural, no es que sea algo extrahumano y que ya, bueno, hay unas corrientes feministas pues que hablan al extremo, ¿no? Pero no es así, o sea, la mujer se adapta, ¿no? Es para eso está hecha. Y es cosa, como yo les digo a mis pacientes, es cosa de adaptarse. Y lo importante es tener un entorno social donde tú realmente sí te sientas segura. ¿A qué me refiero? Y tranquila, ¿no? ¿A qué me refiero? Esto que del esposo, ¿no? No todas las madres lamentablemente tienen a sus esposos cerca, Claro. o no todos los esposos son cercanos, ¿no? Que es distinto. Yo puedo estar presente, pero no soy cercano. Y cómo eso necesita una ayuda, ¿no? Porque los papás tampoco es que sepan cómo es ser un esposo que tiene que estar con su mujer, ¿no? Que tiene que protegerla en cierta forma, ¿no? Y además que, tú sabes, en el embarazo, pues es una mezcla de emociones terrible. Nos ponemos algunas veces de un humor terrible. Y eso también el hombre pues a veces no lo comprende, ¿no? Pero bueno, es cosa de aprendizaje. Por eso yo pienso que en un acompañamiento perinatal es importante la pareja, que se trabajen los dos, ¿no? Tanto el padre como la madre, no solamente la madre, porque a veces pensamos, bueno, la mujer es la que sufre, exactamente, ella que vea, ¿no? No, en realidad el padre es el que está también presente apoyando, siendo el sostén, siendo el apoyo compañero, ¿no? de la madre. Y eso ayuda muchísimo, porque ya como que me enojo, pero mi esposo, ya, está bien, no vamos a calmarnos, Claro. te abrazo. Eso, ¿no? sobre todo comprensión, ¿no? De la parte del familiar que tengas cercano, ya sea el papito, que sería lo mejor, lo ideal, pero bueno, como dices, a veces no está, entonces comprensión de tu entorno. Justo hablando de comprensión, estábamos hablando antes de muchas veces cuando vas a tener tu segundo bebé, existe mucho esto de juzgar a la mamá, ya sea en cualquier momento, siempre las personas están juzgando. Es decir, te doy un ejemplo. Cuando tienes a tu primer bebé, no sé, es hombre o es mujercita, te dicen, ¿y cuándo se viene el segundo? Sí. O ¿cuándo se viene la mujercita si tuviste un hombrecito? En mi caso yo tengo 2 hombres y siempre me dicen, ¿y piensas buscar la mujercita? En mi caso yo digo, no hay forma, ahorita no puedo, no sé qué. Pero siempre está esto de juzgar. ¿Te has sentido juzgada? Sí, definitivamente. Es más, tengo una anécdota. Ya esperando a este tercer bebé, voy a la tienda donde la señora de la esquina, claro, que es mi amiga, bueno, de comillas, ¿no? Que siempre conversamos, y sabe que tengo 2 hijitos porque he ido con ellos. Y cuando voy le digo, súper contenta, señora Yolanda, le digo, estoy embarazada. Y me dice de frente, ¿cómo? No, ¿por qué? ¿Por qué te hace mal?
Entonces No yo puede le cuento ser. algo contenta y me responde así. Pero bueno, eso también es el manejo de la persona, ¿no? O sea, a mí... De emociones. Claro, o sea, de hecho que me afecta porque no podemos ser seres de mármol, Claro. pero sí, después ya tú lo interpretas, ¿no? Bueno, quizás ella no está acostumbrada a tener una historia difícil, yo qué sé, ¿no? Es Claro. un poquito justificar. Contextos distintos. Exactamente. Y bueno, lo más común que las abuelitas, ¿no? Las mamás o las tías nos dicen esos comentarios, que son comentarios que sí, pues, o sea, en el fondo como que te causa y bueno, ¿tú qué opinas? O sea, ¿tú qué tienes que opinar si es algo que yo, una decisión mía, familiar? ¿no? Exacto. Es como, por ejemplo, imagínate que este comentario, ya, la señora de la tienda, ok, ya, sí, pues, tiene distinta... Pero imagínate que lo dice tu mamá o tu hermana, que vas y le dices, oye, hermano, estoy embarazada. ¿Qué? Ay, no, o sea, no puede ser. Sí, esos son contextos culturales. Bueno, estamos ahora en una sociedad, y voy a hablar ya de forma general, me parece, desde mi opinión, desde lo que he visto y he estudiado también, donde ya el tener un bebé es un estorbo. O sea, ya la mujer evidentemente ya se ha insertado completamente en la vida laboral. No digo con esto que no hay que trabajar, ojo, ¿no? Claro. Por supuesto que sí, pero ya hemos postergado, ¿no? Como pasó a segundo plano el hecho de tener niños, de cuidarlos. Si tú te acuerdas o le preguntas a tu mamá, a nuestras mamás incluso, ellas normalmente se tenían que quedar en casa, no todas, ¿no? Pero sí se quedaban a nuestro cuidado y bien, ¿no? Pero ahora no, ahora ambos padres trabajan, ¿no? Entonces eso ya es un ambiente cultural donde ya el niño, o sea, tener hijos es un estorbo, ¿no? Y eso es una cultura para mí de muerte, porque cada vez va a haber menos posibilidades de tener hijos, ¿no? Claro, lo que pasa es que yo creo que, como comentábamos, el contexto en el que viven las personas, las mamitas, los papitos, es muy distinto. Entonces no tendríamos por qué estar juzgando a la gente, no sé, antes, tú sabes, antes los papás tenían 15, 10, 9, 6 hijos, era un montón. Obviamente no podemos juzgar, ellos vivían en otro contexto de vida. Pero hoy para muchos de nosotros, no sé, tener 5, 6, 10, 15 es imposible. O sea, sí, pero es posible, pero a mí no se me cruza por la cabeza, claro. Es muy difícil. Sí. Porque también la dedicación que le damos a cada uno de nuestros hijos ahora es muy distinta a la de antes. Exactamente. ¿No? Y no sé, yo quiero tener tiempo con mi hijito, pasar cosas con él. Antes no, era ya, hermanito, encárgate de tu hermanito y así, entonces era muy diferente. Sí. Eso, deberíamos dejar un poquito de lado el hecho de juzgar, porque todos vivimos en momentos diferentes. Sí. Y cuéntame un poquito de tu segundo embarazo. ¿Qué cosa ha sido distinto, digamos, con el primero, con el segundo y con el tercero? Ya, perfecto. El primero fue para mí, bueno, ya te conté este contexto del COVID, ¿no? Un poco temerosa, pero el segundo yo dije, bueno, chévere, ¿no? Bueno, tenía también miedo porque había perdido un bebé, ¿no? Claro. Entonces al comienzo estaba con esa incertidumbre, bueno, sí, ahora pasará o volveré a perder, qué estará pasando con mi cuerpo, etcétera. Pero yo estaba trabajando, ¿no? Entonces es como que tenía también la culpa de dejar a mi primer hijito, ¿no? Al cuidado de mi esposo, o al cuidado de una persona que al final tuvimos que contratar, ¿no? Y me dolía mucho dejarlo tanto tiempo, ¿no? Ese era como, exactamente. Pero luego entendí que es lo que me tocaba vivir en ese momento, ¿no? Y que él pues lo iba a saber entender porque los niños también se adaptan, ojo, ¿no? A la situación. Y ahí sí no sentí muchos malestares. Eso fue genial con mi segundo embarazo. Yo era muy activa, todo el tiempo estaba de aquí para allá, hasta que llegó ya los últimos meses y se me subió un poquito la presión. Y bueno, eso hizo que tuve que estar en reposo y con mucho miedo, y era la segunda cesárea, ¿no? Que no es fácil, y entraba con mucho miedo a la sala de operaciones y todo. Pero en general todo muy bien, porque bueno, en mi caso yo tengo apoyo, ¿no? Gracias a Dios también de mi familia, ¿no? De mis padres, sobre todo de mi esposo, pero también está la familia, ¿no? Y bueno, con el tercer embarazo sí ha sido completamente distinto. Este embarazo también yo ya tuve una pérdida en el mes de marzo, ese sí fue un poco más complicado. Y también tenía el mismo miedo, ¿no? El mismo miedo que si lo pierdo, ¿no? Los primeros meses, y los malestares eran muy diferentes. Yo por eso te decía lo de si es mujer o hombre, porque a veces las mamás dicen, ¿no? Estás teniendo estos síntomas, entonces es mujer. Entonces, y yo tengo 2 hijos varones, ¿no? Y en realidad yo decía lo que ellos quieran, o sea, con tal que venga sanito el niño, o bueno, o venga, ¿no? Está bien.
Y a mí este embarazo sí, lo que más me impactó fue el tema de que me moría de sueño. O sea, y como tengo que cuidar a 2 niños, Difícil. ya no podía más hasta ahora. O sea, yo podría dormir literal, como le digo a mi esposo, podría dormir todo el día y estar ahí todo el día. Entonces, eso es lo que creo que ha sido el cambio, ¿no? De mis 3 embarazos, que todos han sido súper diferentes. O sea, son mitos, ¿no? Eso que dicen que es mujer si tienes estos síntomas, claro, hombre. Siempre tratan de cuadricular algunas cosas, pero no, mamitas. Los embarazos son distintos. ¿Sabes qué yo escuché? Me preguntan, ahora con este segundo embarazo, ¿de qué te antojas? Y yo, ay, no sé si tengo antojos. Creo que me antojo de chocolates. Es mujer. Porque si fuera hombre, te antojarías de menestras. Y, ¿en serio? Y yo, qué raro. Entonces, tal vez, o sea, ya me meten ideas que no son, pues, o sea, sí. Los embarazos son totalmente distintos. En antojos, en síntomas, en físicamente, o sea, tu barriga es distinta. En ambos es muy diferente. Yo te voy a contar, justo aprovechando lo que me decías, tengo un familiar que también tiene sus hijitos seguiditos, así, prácticamente las dos nos hemos embarazado como que muy parecido. Pero ¿qué pasa? Yo le contaba, ¿no? Ay, ¿cómo te está yendo? Porque yo todavía recién estaba embarazada y ella había dado a luz. Entonces todavía tenía unos meses como para que ella me cuente su experiencia, para ir preparándome. Decía, ¿cómo te fue? ¿Cómo te está yendo? Y me decía, ¿sabes qué? Por ejemplo, ahora que estoy embarazada, me muero de sueño, pero mi hijito necesita de mi tiempo. Entonces, en mi primer embarazo era, ok, tengo sueño, voy a dormir. Pero ahora es, ok, tengo sueño, se va a electrocutar, voy a recogerlo. Entonces, tengo sueño, es como que me he dejado de lado todos los síntomas que tenía porque tengo que estar alerta. Justo su hijito estaba tiempo de que iba a caminar, así. Entonces, tú sabes que en esa etapa todos se meten a la boca, están caminando por lugares donde no deberían caminar. O sea, ella me dice, es difícil. Y yo, o sea, es complicado porque yo también ya lo iba a pasar. Y sí, pues, te postergas. Ok, tengo náuseas. Ok, tengo que darle de comer. Ni modo, estoy cocinando. Ok, ni modo, hay que seguir, ¿sabes? Es muy diferente. Sí. Creo que eso también es una de las cosas que como que a veces nos hace dudar, ¿no? Ay, otro embarazo más, como hablamos hace un momento. Y sí, o sea, es un cambio, la maternidad es un cambio completo. O sea, yo siempre hablo, ¿no? Antes de tener hijos, antes de ser esposa, era así y ahora soy así. Ahora soy otra. Exactamente, sí, es que te cambia. Y yo, como te decía también, yo pienso y como lo he estudiado también, es un cambio, pero nos adaptamos. Tarda, porque uno entrar en la rutina de tener que darle de comer a un niño, de tener que protegerlo, de llevarlo al pediatra, de estar atento, o sea, incluso tu sistema nervioso se modifica, porque tienes que tener otras habilidades. Lo que dicen muchas veces, y he escuchado, incluso lo he leído a veces en el TikTok y todas esas cosas, ¿no? Que la mamá, claro, pierde un poco la memoria en otras cosas porque evidentemente tiene que poner toda su atención y concentración en el niño, el cuidado del niño. Y hay cosas que yo pienso que sí son muy ciertas. Y bueno, lo que yo terminaría de decirte en este punto es que primero la mamá hay que tener mucha paciencia, o sea, con nosotras mismas, sí, claro. ¿No? O sea, mucha paciencia y mucha, ¿qué se puede decir? No sé si es compadecer la pregunta, pero sí tener como que eso, ¿no? Paciencia, sí, o sea, esperar un tiempo. Aceptar sobre todo, aceptar tu contexto, aceptar tu vida, tu realidad y para adelante, seguir. ¿Y tú qué me cuentas? Mira, ¿consideras que los primeros embarazos, hablando en general, tú sabes que las mamás primerizas siempre estamos, ¡ay, me embaracé, qué lindo! No todas, ¿no? Pero ¡ay, qué lindo! Ya, sí, que compro la ropita, que eso. Mucha emoción. ¿Pasa lo mismo con el segundo? Esa es una muy buena pregunta. Fíjate que en mi caso yo sí sentía mucha emoción porque yo había perdido un bebé, ¿no? Entonces, esos son diferentes contextos y en todas las mamás es distinto porque son otras vidas, otra forma de ser, otra personalidad. Y en cada una de las ecografías yo sentía la misma emoción que de la primera, ¿no? Entonces, incluso con este bebé que es el tercero, es la misma emoción que si estará bien, latido el corazón. Claro. Para mí siempre ha sido lo mismo. Exactamente. Pero hay otras situaciones culturales que lamentablemente viene un nuevo niño y, ay, no, ¿por qué tuve que embarazar? Por lo que te digo, ¿no? Que culturalmente estamos viviendo en este ambiente de que ya se descarta, ¿no? Tener hijos es un estorbo. Ay, no, sí, ya ahora tengo hijos, ya
dejo de hacer mis cosas. Exactamente. Sí, ya es totalmente diferente. Qué bonito, qué bonitas palabras. Yo sé que hay muchas mamitas que tal vez están esperando su segundo bebé, su tercer bebé. Ánimo. Sí. Como dicen, siempre los bebés nacen con el pan bajo el brazo. Sí. Exacto. Entonces, no te preocupes, para adelante. No te olvides de hacer tus chequeos, que es muy importante. Y a veces, voy a aprovechar este momento para contarte, si bien es cierto, muchas veces como mamá, ¿qué será? El instinto, no sé, como te dije, nos postergamos, pero también esto de postergarte como que te mantiene alerta. Te voy a contar algo chiquitito. Una vez me pasó que yo estaba solita en mi casa. No me acuerdo si estaba recién cesárea, no sé, pero mi primer hijito se puso mal. Ya, pero no es que en la mañana ya estaba mal, no. Simplemente nos acostamos, yo estaba con el recién nacido a mi costado y a mí se me ocurrió decir que no se preocupen, yo me encargo de todo. O sea, ya tuve mi primer bebé, ya tengo toda la experiencia del mundo, o sea, ya sé qué es lo que va a pasar en la noche, se va a despertar, le doy tetita. Yo ya la sabía onda, pero no me acordé que todo es totalmente distinto. Incluso hasta la curación es totalmente diferente. Ya. No, tal vez te la puede hacer el mismo doctor, pero cerrar la herida es distinto. En el primero yo me paré y al ratito ya estaba haciendo mis cosas y todos me decían, Grecia, ¿cómo estás haciendo todo? No pasa nada, yo me siento bien. Con el segundo no era igual y mi hijito se puso mal. Pero justo acá voy con que como que te postergas o te dejas de lado, porque a mí me dolía mucho mi herida, algo que no me había pasado antes, ¿no? Me dolía mucho, pero mi hijito estaba vomitando. Entonces, y el otro, también uno tiene que estar chequeando de que también no vomite, después de que le des la tetita, no vaya a ser que se asfixie, mil cosas. Entonces, lo tenía al otro lado y yo no podía pararme, pero, o sea, como que dejas tu dolor, ok, no, está vomitando, ¿qué necesita? Ya, me paré, ni siquiera sentía nada porque estaba mucho influye la cabeza, ¿no? Entonces te paras, lo atiendes, ok, ya, ya hijito, ya bien, si es que necesita medicamento, le mides la temperatura, ok. Terminó y se me vino todo el dolor encima, recién. Pero es como que te dejas un ratito de lado y es muy distinto, o sea, no por tener tus bebés o tienes que descuidar al otro bebé o al segundo o al tercero, no. Siempre te mantienes alerta. Así hacemos muchas veces las mamás. Sí, y no solamente el momento del parto como tú dices, sino que después. Y ahí viene también el cuidado de la madre, ¿no? Con esto no quiero decir de ninguna manera que la madre se tiene que priorizar, ¿eh? Porque hay extremos donde los niños los dejan y hasta prefieren estar en el teléfono, no digo todas, ¿no? En el teléfono y el niño está comiendo lo que fuera, o darle siempre el teléfono al niño, ¿no? Y tú hacer tus cosas. O sea, eso es un extremo. Pero la mamá, el autocuidado va desde otro punto de vista, según mi parecer, ¿no? Es, por ejemplo, si es que terminaste el embarazo, quedamos con un pesito extra, ¿no? Sí. Es cuidarte porque la salud física de la madre, ¿no? La alimentación que recibes, el hacer ejercicio, te ayuda, te da energía, ¿para qué? Para maternar mejor, ¿no? Porque definitivamente los primeros años de vida de los niños es muy importante. O sea, no verlo desde un punto de vista que, sí, pues yo me voy a cuidar para ser más fitness, para estar mejor, claro, para que, como en las redes sociales aparecen las supermamás que hacen de todo. No, o sea, cada uno vive desde su realidad, ¿no? Y esto de las comparaciones con otras mamás es algo que está muy instaurado. Presente. Ajá. Ahora, lo hacemos mucho. No, bueno, digo lo hacemos, pero no sé por qué, para bien y para mal. Siempre estamos tratando de compararnos con otras mamás que no sé qué es el primer trimestre, porque ella está vomitando, porque yo no, o estoy mal. Entonces, siempre estamos con ese chip. No, en realidad, lo que deberíamos hacer muchas es disfrutar. Disfruta tu etapa, disfruta tu nuevo embarazo, disfruta tu nuevo momento, porque obviamente, repitiendo todo lo que veníamos diciendo, el primer embarazo llega bajo un contexto. Estás pasando una realidad. El segundo embarazo también es otra realidad. Tal vez tu barriguita crece un poquito más, crece un poquito menos, pesas distinto. O sea, no es que, con el primero me fue así o este está mal. No. Es totalmente distinto. Y no te quemes la cabeza pensando en que está mal o está bien, solo disfrútalo. Exactamente. Y ahora, hemos hablado de que siempre como mujeres nos estamos juzgando, nos estamos comparando. ¿Por qué ocurre esto? Hay muchos motivos, diría yo, de por qué ocurre esa situación. Pienso que ahora es un tema bastante social, cultural. Okay.
¿A qué me refiero con esto? Como te decía hace un momento, está el tema de las redes sociales. Para mí es muy fuerte esto de las redes sociales y lo veo en la experiencia, ¿no? Por ejemplo, seguimos a tal mamá blogger, ¿no? Donde pareciera que su vida es perfectísima, porque en redes lo que se muestra es eso, ¿no? No tendría sentido que yo en redes muestre algo horrible, porque nadie me seguiría. Muestro lo que me gusta, ¿no? Muestro lo bonito, lo chévere de la situación, como los filtros, ¿no? Claro. O sea, yo cuando subo una fotito, le pongo mi filtro para que se me vea bonita, ¿no? Es lo mismo en cuanto al contenido. No digo que todas, ojo, hay contenidos muy buenos que sí, incluso yo los sigo, me ayudan un montón en el día a día. Y también tiene sus ventajas a las redes sociales, o sea, no estoy diciendo que no sirven para nada, no. Tiene muchas ventajas que nos mantienen más informados en el instante, ¿no? Pero las desventajas me voy a encargar ahora de hablar de esto, que sí considero que es uno de los factores. Es donde tendemos a compararnos. Ok, veo a esta mamá, pero mi realidad no es así. O sea, yo veo que esta mamá tiene todo ordenado y tiene 4 hijos, 5 hijos, y mi vida no es así. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿No? Y el hijo de esta amiga está perfecto. ¿Y qué hace? ¿Por qué no mi hijo está así? ¿No? ¿Qué estoy haciendo? Y todo esto es parte de, como te digo, esta parte social, ¿no? Cultural que la hacemos propia, ¿no? Y no está mal, o sea, creo que el ser humano también tiende a compararse, porque si no, ¿cómo crecemos, no? Pero sí es muy importante que, más allá de la comparación, nosotros podamos observar dónde se origina el problema. Si yo siento que esta comparación me está causando problemas, o sea, que como mamá me está disminuyendo, me estoy sintiendo mal, me estoy sintiendo todo el tiempo agobiada, incluso nos puede llevar a la depresión. Ojo, existe también la depresión postparto, ¿listo? Incluso la depresión antes del parto, ¿no? Y después del parto, o sea, eso depende de cada persona y de cada situación, ¿no? He tenido casos, ¿no? De mujeres que se han embarazado con depresión. Y algunas dicen, bueno, sí, me fue mejor, y otras no, fue fatal. O mujeres que estaban perfectas y después del parto se les vino el mundo abajo, ¿no? Porque es un cambio muy grande, como te decía, que una mujer se tiene que ir adaptando. Entonces yo pienso que por ahí ahora actualmente va la situación, ¿no? También tiene que ver con aspectos personales, o sea, con mi personalidad. Si yo soy una persona que siempre tendría a compararme, por ejemplo, con el tema del peso, ¿no? Ay, siempre he luchado por tener el cuerpo perfecto, ¿no? O al menos nunca subir de peso. Luego siempre voy a tender a compararme. Esos son factores que nosotros aprendemos con la vida. O sea, esa sí es la psicología. Mi mamá me decía una cosa y yo me la creía, o mi familia, siempre hablaban de que ese está gordo, este no. Entonces es como que ya vas creciendo con esa personalidad. Y bueno, esas son situaciones que pueden influenciar en que por qué ahora nos comparamos tanto, ¿no? Y sufrimos, ¿no? Por esa situación. ¿Y hay alguna solución que podrían tener estas mamitas para dejar este tema de las comparaciones? Sí, por supuesto. Bueno, más que solución, yo diría prevención, ¿no? La prevención, es decir, concentrarnos en el embarazo. Es hermoso, el embarazo es una de las vivencias más lindas que tiene la mujer, que ahora ya, como te digo, la ponemos horrible, ¿no? Porque es que, no sé, es como que ya la mujer está actualmente en la sociedad ocupando un lugar muy importante en cuanto al desarrollo personal, ¿no? Ya la mujer ha pasado a otra etapa y yo pienso que muchas también no quieren privarse, ¿no? Porque tener hijos es ponerle un stop, un ratito, un pare a tus actividades, ¿no? Como mujer de desarrollo personal, y después es como que, ok, estás en el embarazo y también te comparas, ¿no? ¿Y por qué mi amiga trabaja y yo no? Etcétera. O sea, nunca estamos contentos con lo que tenemos. Y sí es importante prevenirlo. ¿A qué me refiero? Disfrutar. Disfrutamos de nuestro embarazo. Esa es una experiencia que nunca vamos a vivir, que los hombres no viven porque no pueden gestar, ¿no? Y eso, por ejemplo, es bien interesante. Los cambios que ocurren, que se mueva tu bebé, ahora yo me ponía a pensar en eso, ¿no? Oye, qué increíble, o sea, sentir las pataditas de tu bebé dentro de tu cuerpo es una experiencia hermosa, ¿no? Y mientras va creciendo y te vas poniendo cada vez más, más llenita y el bebé hace esas patadas que se miran, ¿no? Toda tu piel, cómo se mueve. Y esas cositas son increíbles. Luego, el dar de lactar también es una experiencia dura, ¿no? Para muchas mujeres, sobre todo cuando no hay información. Me pasó en mi primer embarazo, fue durísimo, porque no sabía, no tenía ni idea de cómo tenía que dar de lactar. Pero luego aprendí, con llanto y todo, pero es parte de, ¿verdad? Entonces se aprende y la mujer, como te digo, creo que está dotada, ¿no? De esas capacidades. Es un don con el cual nacemos. Y eso es la prevención, ¿no? O sea, disfrutar de ese momento del embarazo. Que ahora no lo hacemos, ¿por qué? Por 1000 cosas que ponemos primero, antes de nuestro embarazo.
Y recibir ayuda, como te decía en un comienzo, la mujer ahora no busca ayuda psicológica perinatal. Solamente es que el bebé esté bien, que tu cuerpo esté bien, ya está. Pero la parte emocional, psicológica, no la vivimos mucho, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser con psicología, o sea, también la parte espiritual, ¿no? Si yo pertenezco a una comunidad católica o cual fuera la religión, que me ayuda, que me hace sentir acompañada, que me puedo expresar, que me hace sentir esa ayuda, esa sensación de bienestar, ¿no? Vamos a poner en general, bienvenido sea. O sea, no solo tendría que ser la parte psicológica, ¿no? Bueno, eso es lo que yo te podría decir en cuanto a la prevención. Y ya si se da el problema, o sea, si ya estamos dentro de una situación de que no puedo controlar, que me siento mal porque me comparo a cada rato, sí, buscar ayuda es lo que yo recomendaría. No lo sé, Dios yo pienso que siempre nos pone ángeles en nuestra vida, en nuestra maternidad, que nos dan, así como hay personas que nos dicen cosas que no son muy agradables, sí, también hay personas que nos ayudan mucho, ¿no? Con su maternidad, que nos dicen, oye, Ánimo, no te preocupes, no es un tiempo. Yo tengo amigas que me decían, no te preocupes, es un tiempo nada más. El bebé va a crecer, va a tener 6 años, va a ser muy independiente. Solo son 10 años que de verdad tú estás pendiente con los problemas básicos, ¿no? Como alimentación, cuidado. Luego ya el niño es independiente. Y vienen los problemas de la adolescencia, que es otro tema que vamos a tocar en otro momento, ¿no? Pero sí, realmente yo pienso que esa sería, respondiendo a tu pregunta, ¿no? Un poquito la solución. Claro, disfrutar de la etapa nos va a ayudar muchísimo a dejar de este tipo de comparativas, a juzgarnos entre nosotros, ¿no? Porque siempre ocurre esto. Sí, algo que me estaba olvidando que sí es interesante es con respecto a las redes que te decía, ¿no? Ajá. Todo tiene que tener un control y un balance en la vida. Hay momentos en los que realmente yo ahora opto por, oye, dejar el celular por allá, ¿no? Porque si tú te das cuenta, lo dejamos, pero al rato estamos otra vez que queremos agarrarlo, ¿no? Y eso ya es un problema social que podríamos tocar en otro momento porque es muy largo. Pero sí, o sea, disfrutar de la maternidad me refiero a eso también. O sea, postergar otras cosas, ¿no? Postergar el tema del celular, ponerle como segundo plano. Y priorizar pues mi maternidad, ¿no? Que es algo precioso, que yo pienso que ninguna mujer debería perderse, ¿no? Pero bueno, hablando en ese contexto. Aquí en el Club del Bebé nos gusta incluir mucho al papito. Entonces, en tu experiencia, ¿qué es ser un buen acompañante? Uh-huh. Y es genial que involucren más al papá, porque normalmente siempre hablamos de la mamá, claro, porque somos las que llevamos al bebé, ¿no? Pero los papás cumplen un rol muy importante, insustituible, diría yo. Primero, bueno, de mi experiencia personal, ya te decía hace un momento, mi esposo ha sido maravilloso, ¿no? O sea, él cómo he sentido que me ha apoyado, porque, por ejemplo, ¿no? En cosas simples, me sentía mal, me llevaba algo a la cama, ¿no? ¿Quieres algo? No sé, ¿te gustaría tomar algún tecito? O me hacía de la nada, venía y yo estaba echada y me hacía masajes en los pies, o sea, cosas así que son detallitos que te ayudan a sentirte acompañada, ¿no? Con los detalles. No me traía ni flores, ni me compraba cosas extravagantes, ni nada de eso, pero sí estaba conmigo al día a día, ¿no? Y me preguntaba, ¿y cómo estás? ¿Cómo te sientes? Me acompañaba, lo mayor, porque por su trabajo a veces no puede, pero la mayor parte siempre me acompañaba a los controles importantes no hay forma que lo faltaba, ¿no? Y bueno, eso, en el primer embarazo él estuvo de hecho mucho más presente porque claro, solo éramos los dos, o sea, ¿qué más va a hacer, no? Y su trabajo se lo permitía felizmente. Y estaba conmigo en el momento del parto, bueno, eso ya es una historia larga que no voy a contar ahora, pero sí, cuando me indujeron el parto, ¿no? Me decías, mira, tranquila, lo que tú quieras, ¿no? Si quieres que te sea necesario, yo te voy a apoyar, pero lo que tú te sientas, como tú te sientas tranquila. Y eso, o sea, esa predisposición, ¿no? del papá ayuda muchísimo, al menos a mí me ayuda mucho a sentirme tranquila. Y ya con los otros embarazos, la cosa se complicaba, porque mi esposo, el apoyo que yo sentía de mi esposo en realidad es velar por mi hijo, o sea, por mi hijo mayor, ¿no? Y él, en el segundo embarazo, él se fue a dormir, o sea, en vez de quedarse conmigo a la clínica, se fue a dormir con los niños, que es donde yo me sentía tranquila, ¿verdad? Claro que puede que haya otra mamá que se sienta más tranquila estando el papá ahí y los niños con su mamá, pero en mi caso, no, o sea, yo sentía la tranquilidad cuando mi esposo estaba con mis hijos, o sea, con mi hijo mayor, ¿no? Y ahora me imagino que va a ser algo parecido, porque, bueno, mis hijitos ya están un poco más grandes, pero ese apoyo del papá, o sea, de estar cerca, o sea, preguntarte, ¿no? Porque a veces el papá es como que, claro, o sea, divaga, porque en realidad no sabe, o sea, nadie sabe, no, ni papá, no sabe papá, cómo es el papá, ni mi esposo en ese momento, ¿no? Y en la experiencia profesional,
sí me he dado cuenta, he visto ¿no? casos lamentables donde pues el papá, por la cultura machista que tenemos, no es como que, bueno, ya pues tú verás, ¿no? O yo te voy a dar dinero, ¿no? Tú te encargas y yo te doy dinero y te apoyo con esto, con lo otro, pero no hay esa cercanía. Digo en la cultura machista porque no digo que todos los hombres sean así, ya, ojo. Yo pienso que ya el papá ahora está mucho más presente. Está muy distinto. Y eso es algo muy bueno porque, claro, como te decía al comienzo, el papá es insustituible. Y el rol que cumple el papá en la educación del hijo es muy importante. Yo diría tal cual igual que la mamá, porque a veces decimos, bueno, yo seré mamá y papá entonces para mi hijo. Eso es imposible. Nosotras no podemos ser papá jamás. Y el papá le brinda al hijo muchos aspectos psicológicos, ¿no? Hablando de la parte de psicología que no, la mamá no lo puede brindar, como por ejemplo la seguridad, ¿no? El niño, una vez escuchaba, de mi esposo incluso lo escuché, y luego investigué un poco, que el papá, la función del papá cuando el niño está pequeño es hacerlo menos dependiente de la mamá, por ejemplo, porque el niño quiere estar contigo, evidentemente, de forma natural. Pero el papá le ayuda, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? Ya, se los lleva. Ese es el apoyo que yo tuve con estos embarazos, los dos últimos. Se lo lleva, ¿no? Vamos, hijito, vamos al parque, porque el niño está pues ahí, que mamá quiero, que esto, que el otro, que mamá. Exactamente. Límpiame, mamá. Todo es mamá. Entonces, el papá lo que hacía, mi esposo lo que hacía es llevárselo. Vámonos al parque, ¿no? Vamos a jugar, yo te voy a dar de comer. Y jugando y teniendo esa interacción cercana con el niño, ¿no? Luego Entonces, quiere estar un poco más con el papá. exactamente. Sería genial, ¿no? Se pueda lograr. Yo digo, cuando a mi hijito les da papitis, le digo, yo soy feliz, porque ya descansamos un poquito, ¿no? En ese aspecto. Y bueno, eso es lo que yo te podría decir del acompañamiento del papá. ¿Y cómo podríamos ubicarte en tus redes sociales, Débora? Bueno, yo tengo una página en Instagram que la abrí hace poco, que es PSI, o sea, psi.deboracastillo, bueno, en Instagram. Y bueno, mi número telefónico, ¿no? Que es el 965-441165 para cualquier consulta. Yo, te soy sincera, no he atendido consultas perinatales porque no es mi especialidad, pero en primer lugar. Conozco por mi experiencia personal y también por la psicología, pero no es que he visto muchas psicólogas perinatales. Realmente no las conozco, no sé si es que habrá, quizás sí, sería muy interesante, pero si se trata de... Sí, claro, sí, o sea, hoy en día yo pienso que es una orientación muy importante. Sí, porque en este periodo de gestación nuestras emociones están pero a flor de piel. Entonces, sí. Por nuestra cabeza pasan mil cosas. Entonces, sí sería importante, como dices, psicóloga perinatal, no estaría de más acudir de vez en cuando, o no sé cómo funciona el tema de las terapias y todo eso, pero siempre estar de la mano de los psicólogos, porque de alguna manera ellos nos van a ir orientando. Sí. Para hacer las cosas bien, no solo como personas, sino también como familia, como entorno, ayuda bastante. Sí, la psicología, como te digo, sí ayuda, sobre todo en esta etapa me parece como para orientar y prevenir ciertas situaciones que pueden desembocarse después, ¿no? Bueno, nada más, eso es lo que yo recomendaría. Gracias, Débora, gracias por estar aquí en el Club del Bebé, felicitaciones por tu embarazo. Ya sabes, mamita y papitos, dejen de juzgarse, dejen de estar comparándose con los demás papás y disfruta esta etapa que la verdad, si realmente la disfrutas, es muy bonita. Esto fue el Club del Bebé, ya sabes, si estás pasando por algo así parecido, te sientes identificado, escríbenos, déjanos en los comentarios y nos vemos en el siguiente episodio.